El demonio de Arbenios, La sombra de Draenlar y La edad del sol son las tres novelas de fantasía que escribí y publiqué entre 2018 y 2024. Las tres suceden en un mismo universo y como estoy viendo que, por diferentes razones, es posible que nunca vuelva a escribir ningún otro libro que esté relacionado, he decidido hacer este vídeo para contaros de forma cronológica y exhaustiva la historia completa del mundo que inventé, teniendo en cuenta los tres libros publicados y todo el material que escribí y pensé, pero que nunca ha visto la luz. Por tanto, aviso que este vídeo estará repleto de spoilers de principio a fin. Spoilers que son tanto de estos tres libros como de muchos otros datos que no creo que sean nunca publicados. Y no voy a ir parándome para informar de si tal o cual cosa se encuentra en este u otro libro, sino que voy a proceder directamente a contaros de sopetón toda la historia cronológica de mi mundo, mezclando todo lo que he llegado a pensar de él, tanto si son cosas publicadas como si es material del cual nunca he dicho ni una palabra hasta ahora. Así pues, empecemos. La narración de mis tres novelas tiene lugar en dos islas separadas conocidas como Gaerite y Draenlar. No sabemos cuánta distancia había entre ambas ni cómo estaban ubicadas geográficamente una respecto a la otra, pero como hubo habitantes de Gaerite que navegaron desde el sur de la isla y llegaron al sureste de Draenlar, resulta plausible pensar que Gaerite estaba al noreste de Draenlar. Estas dos islas se encontraban en el mismo mundo, pero cómo se llamaba ese mundo es algo que nunca se nos indica en ninguna novela, porque para cada uno de los personajes el mundo es su respectiva isla y nunca nadie piensa mucho más allá de eso. La realidad es que yo mismo nunca he pensado cuál era el nombre global del mundo, ni tampoco me ha parecido nunca un dato relevante, porque como digo, los libros han estado siempre muy centrados en sus propias islas y ninguno de los personajes ha tenido motivación o interés por pensar en lo que había más allá. Eso significa que tampoco sabemos si el mundo es un planeta esférico flotando en medio de un universo, o si es un planeta plano, o qué hay más allá de este mar que une las dos islas, ni cómo de ancho es el mundo. Y aunque el hecho de que existan dos islas podría implicar que hay otras islas o continentes donde quizá haya otros humanos o criaturas, esto es algo que tampoco he querido pensar nunca. En parte no lo hice porque esto me daba libertad para que si en el futuro quería escribir alguna novela más de fantasía que fuera diferente, pues podía crear otra isla para que encajara sin problema en el mismo mundo que Draenlar y Gaerite, pero lamentablemente dudo que vuelva a escribir algo alguna vez, así que siempre nos quedaremos con la duda de qué era lo que había más allá. De entre estas dos islas, de la que tenemos datos más antiguos es Gaerite, donde sabemos que habitaba o gobernaba un dios llamado Ainos el Cálido, también conocido como el dios Sol. Ainos no era una deidad omnipresente, sino que era capaz de encarnarse en un ser humanoide de carbón rodeado de fuego, y él fue quien creó toda vida existente en Gaerite, tanto vegetal como animal. Eso incluía grandes florestas y ríos, insectos y animales corrientes como osos y lobos, seres humanos y 12 razas de criaturas que para nosotros son mitológicas pero que allí eran tan comunes como cualquier otro animal y que eran conocidas como las bestias de Ainos: behemoths, dragones, leviatanes, cíclopes, gorgonas, basiliscos, hidras, fénix, ninfas, grifos, quimeras y minotauros. Todos estos seres convivían juntos, pero los humanos lógicamente cazaban para obtener alimento, igual que en la vida real, y cuando en algún momento acabaron matando a una de las bestias de Ainos se dieron cuenta que, al comer su carne, en el interior de sus cuerpos despertaban unos poderes o dones mágicos de los que no habían sido conscientes nunca antes. Con el tiempo, al ir cazando más bestias, acabaron descubriendo que, dependiendo de la familia a la que perteneciera cada individuo y a la carne de según qué bestias ingirieran, los humanos desbloqueaban uno de hasta 8 poderes mágicos diferentes. Eso hizo que los humanos de Gaerite se acabaran dividiendo en 8 familias o clanes según cada uno de los 8 dones que eran capaces de invocar. Los divinos, que podían obrar milagros; los hechiceros, que controlaban la electricidad; los fuertes, que aumentaban la fuerza de sus cuerpos; los pétreos, que aumentaban la dureza de sus cuerpos; los vitales, que podían regenerar sus cuerpos; los perceptores, que aumentaban los sentidos de sus cuerpos; los resistentes, que aumentaban la resistencia de sus cuerpos; y los revocadores, que eran capaces de anular los poderes de todos los demás. En conjunto, estos 8 clanes fundaron una ciudad llamada Rodna, ubicada al sur de Gaerite, de modo que todos ellos pasaron a ser conocidos como los Rodnos. Estos 8 poderes se heredaban genéticamente por línea materna, es decir, cada persona era capaz de invocar aquel don que tuviera su madre, pero nunca el que tuviera su padre. Con el tiempo, eso llevó a que cada uno de los 8 clanes supervisara la crianza de los hijos que tenían todas las mujeres de su clan, lo que acabó conllevando que, aunque en un principio hombres y mujeres se habían emparejado y criaban a sus hijos entre ambos igual que en nuestra cultura cristiana, con el tiempo en Gaerite los padres se fueran distanciando cada vez más y más de los hijos que engendraban, hasta el punto que se acabaron desentendiendo totalmente de ellos. Su sociedad se
acostumbró a que las mujeres parieran y criaran a sus hijos en solitario, lo que a su vez provocó que tanto hombres como mujeres llegaran a tener varios amantes de forma simultánea, por lo que a menudo no sabían con seguridad quién era el padre de los recién nacidos, aunque aquello era un dato irrelevante tanto para las madres como para los hijos y para los amantes. Sin embargo, de vez en cuando se daba el caso de que, entre los bebés que nacían en cualquiera de los 8 clanes, había alguno que resultaba ser incapaz de invocar su poder, sino que resultaba ser un humano normal y corriente, como si la selección natural lo hubiera descartado y le impidiera ser un Rodno de pleno derecho. Como los 8 clanes se regían y distinguían precisamente por los dones que los caracterizaban, a menudo repudiaban a aquellos hijos que demostraban ser incapaces de manejar los poderes maternos, y así surgieron los inferiores, el 9º grupo de habitantes de Rondna, que eran humanos sin dones, quienes, al ser más débiles, fueron obligados a servir a los clanes, tanto si querían como si no, convirtiéndose, en esencia, en los esclavos de los Rodnos. Además, la genética hacía que los hijos de los inferiores tampoco fueran capaces de invocar ningún poder, de modo que empezaron a procrear entre sí y su población fue en aumento a medida que transcurrían los años. Ahora bien, el uso continuado de los dones tenía consecuencias nocivas sobre los Rodnos, porque al emplear sus poderes el cabello se les caía y además consumían la energía vital de sus cuerpos, lo que les hacía envejecer prematuramente. En consecuencia, tanto los hombres como las mujeres de los clanes eran todos calvos, y además su esperanza de vida rondaba los 40 años, mientras que los inferiores se dejaban los cabellos largos como signo de distinción y podían llegar a vivir hasta los 60 o incluso más. Al estar la vitalidad de sus cuerpos ligada al empleo de sus dones, los miembros de los clanes ambientales, que eran los divinos, los hechiceros y los revocadores, acabaron descubriendo que, si decidían consumir no un pequeño fragmento de su esencia vital, sino absolutamente toda la vitalidad que les restaba, entonces serían capaces de obrar un conjuro mucho más poderoso de lo normal, aunque, al hacerlo, envejecían y fallecían de golpe. Pero a pesar de estos efectos nocivos, sus poderes eran tan increíbles que los Rodnos no cesaban de usarlos, regirse por ellos y sentirse muy orgullosos por las proezas que eran capaces de llevar a cabo cuando los empleaban. Eruditos de cada clan dedicaban sus vidas a estudiar los dones que habían heredado y ponían en común los descubrimientos, por lo que, poco a poco, los Rodnos fueron afinando cada vez más el control que podían ejercer sobre sus capacidades y mejorando la potencia de las mismas, llevándolas al límite, con lo que en la práctica cada nueva generación era más poderosa que la anterior. La necesidad que tenían por usar siempre sus dones hizo que los Rodnos buscaran de continuo maneras más eficaces de cazar a las bestias de Ainos, porque si no podían ingerirlas, no podían activar sus poderes, pero ellas eran casi inmunes a materiales tan vulgares como la madera, el bronce o el hierro, de modo que al final los eruditos dedujeron que si el poder del dios Sol les había dado vida, ese mismo poder podría darles muerte, y los revocadores empezaron a drenar la vitalidad de la flora de Gaerite para forjar con ella las armas solares, que eran herramientas de guerra de color ambarino capaces de herir de gravedad a las bestias de Ainos. Con el descubrimiento de aquel material, los Rodnos, siempre ávidos de más y más poder, empezaron a fabricar armas solares en masa y a cazar a las bestias de forma indiscriminada, lo que hizo que el dios Sol, que durante siglos había observado su obra en silencio, decidiera intervenir. Ainos no deseaba el mal a los humanos, dado que en teoría él mismo los había creado, pero comprendió que, debido a la obsesión que sentían hacia aquellos dones que habían despertado involuntariamente, los Rodnos drenarían la flora de Gaerite para forjar armas solares hasta convertirla en un inmenso páramo desierto donde no quedaría ni una sola brizna de hierba, y que cazarían a las bestias hasta exterminarlas a todas, para que luego ellos mismos lucharan entre sí por las migajas de un mundo destruido, hasta que finalmente, incapaces de invocar poderes a causa de la matanza que ellos mismos habrían provocado, y rodeados por un desierto de costa a costa, morirían de inanición. Con tal que eso no ocurriera, el dios Sol escogió el mal menor, erradicar a todos los humanos, para que así la flora y la fauna de Gaerite pudieran pervivir en paz, y para ello congregó a todas las bestias que todavía habitaban en la isla y realizó un ataque masivo, sin previo aviso, a la ciudad de Rondna. No obstante, ocurrió algo que Ainos no planeaba, y es que 3 Rodnos que no nacerían hasta 300 años en el futuro viajaron sin quererlo atrás en el tiempo hasta poco antes de que él iniciara el ataque sobre Rondna. Estos 3 Rodnos eran Elathia, Nandil y Zadwos, quienes, al haber nacido en el futuro, poseían un dominio sobre sus poderes mucho mayor que el de sus compatriotas del presente, y en particular, Nandil era capaz de imbuir en objetos solares el don de otros Rodnos, lo que hizo que, cuando se lo contó a Maevios, un revocador del presente, creara con él numerosos sellos revocadores, que eran artefactos esféricos capaces de anular los poderes de cualquier Rodno y de forjar armas solares, igual que podían hacer los miembros del clan de los revocadores. Como Elathia, Nandil y Zadwos se encontraban en Rondna cuando el ataque de Ainos dio comienzo, tomaron parte en la defensa de la ciudad a pesar de que pertenecían originariamente a otra época del tiempo, consiguiendo entre los 3 dar muerte a la más monstruosa y titánica de todas las criaturas invocadas por el dios Sol, que era un behemoth de dimensiones descomunales.
Al verlo caer, Ainos comprendió que algo no marchaba bien y decidió combatir en persona contra los humanos, pero cuando vieron que era él quien controlaba a las bestias, tanto Maevios como Nandil consumieron sus vidas para que así el primero pudiera anular momentáneamente el poder del dios y la segunda pudiera encerrarlo en una corona solar. Gracias a eso, Ainos fue derrotado y desapareció la voluntad que guiaba a todas las bestias que estaban atacando a Rondna, de modo que su embestida cesó y ellas huyeron de vuelta a sus hábitats naturales, otorgando así la victoria a los Rondnos que todavía vivían. No obstante, al encerrar a Ainos en la corona, Elacia, Zadvos y el cadáver de Nandil regresaron automáticamente a su época del futuro, dejando en el presente tan solo a Vinehall, la espada de Zadvos, que quedó incrustada en el corazón del gran Behemoth al que había dado muerte. La única persona que había estado en la lucha final junto a ellos y Maevios era Levna, una inferior que tomó la corona y, con tal de poder guardarla en secreto, no contó a nadie la verdad de lo que había ocurrido, por lo que los Rondnos que habían sobrevivido nunca descubrieron que en realidad el enemigo que había intentado exterminarlos era el dios al que veneraban, y además supusieron erróneamente que Maevios en solitario había conseguido detener a las bestias. Pero como nunca supieron cómo lo había hecho, con el tiempo empezaron a surgir diferentes teorías, como que Maevios había sido en realidad un híbrido que controlaba los poderes de los 8 clanes, o que el gran Behemoth era quien dirigía a las bestias y, al matarlo Maevios, las bestias habían huido, o que Maevios había sido el elegido del dios Sol para recibir una parte de su poder divino y que así pudiera salvar Rondna de la destrucción. Por su parte, como Levna era una inferior que siempre había envidiado los dones de los Rondnos, usó la corona en la que estaba encerrado Ainos para descubrir que, si tenía fe en él, es decir, si creía realmente en su existencia y en la increíble magnitud de sus poderes más allá de toda duda y comprensión, sería capaz de invocar y controlar el fuego que lo caracterizaba. Lo que eso significaba era que, en esencia, cualquier persona, tanto si pertenecía a uno de los clanes Rondnos como si era una inferior, obtendría el don del fuego si tenía verdadera fe en Ainos, pero Levna no se dedicó a difundir aquella noticia, sino que, como su prioridad era ayudar a los inferiores a que tuvieran vidas más justas y no estuvieran sometidos eternamente a los Rondnos, promulgó el mensaje de que, en realidad, todos los recién nacidos de los clanes de Rondna que resultaban ser incapaces de invocar poderes no debían convertirse en inferiores, sino que eran elegidos por el dios Sol para que dominaran el fuego. Así, Levna no salvó a todos los inferiores, pero al menos impidió que su población aumentara con cada generación, y fundó un 10º grupo de humanos, el de los sacerdotes de Rondna, siendo ella la primera suma sacerdotisa y dedicándose a recoger a los Rondnos que nacían sin dones para enseñarles que, si tenían fe en la existencia de Ainos, serían capaces de dominar el don del fuego. Sin embargo, solo ella había visto y sufrido en persona el verdadero terror de Ainos, mientras que sus aprendices no solo no temían al dios Sol, sino que además llegaron a adorarlo por completo, puesto que gracias a él obtuvieron un don tan poderoso que podía rivalizar con el de cualquier clan de Rondna. Por tanto, cuando Levna les reveló la verdad, que había sido Ainos quien había intentado exterminar a la humanidad y que Maevios lo había encerrado en una corona solar que ahora ella tenía, sus acólitos la traicionaron e intentaron matarla para conseguir la corona y liberar al dios que tanto veneraban. Por fortuna, Levna logró huir a tiempo y se llevó la corona a los confines de Gaerite, donde decidió usar el poder divino del artefacto para que su cuerpo nunca envejeciera y así poder vigilar la corona eternamente para asegurarse que el dios Sol nunca fuera liberado. Ahora bien, tras su desaparición, la doctrina de los sacerdotes de Rondna cambió radicalmente, porque si bien continuaron instruyendo a los infantes de los 8 clanes que nacían sin poderes, decidieron que cuando alcanzaran cierta edad les contarían la verdad sobre el ataque de Ainos, y si ellos no demostraban estar de acuerdo con la voluntad del dios Sol de exterminar a todos los Rondnos, entonces los matarían. Para que los 8 clanes no sospecharan, hicieron correr el rumor de que, para poder convertirse en sacerdote, uno debía pasar muchas pruebas secretas, pero en realidad esas pruebas no eran sino un examen para descubrir si los acólitos eran fieles a Ainos o no. Así, los siglos fueron pasando y los sacerdotes, cada vez con mayor poder y autoridad, decidieron que, como el dios Sol estaba atrapado en la corona, cuya ubicación desconocían, serían ellos mismos quienes llevarían a cabo su propósito, es decir, quienes se encargarían de erradicar a los Rondnos. Para ello, y sabiendo que sus mayores enemigos eran los revocadores, dado que Maevios había sido uno de ellos y había podido anular momentáneamente el poder del dios Sol, los sacerdotes conspiraron para derrocar a su clan, presentando pruebas falsas que indicaban que los revocadores pretendían hacerse con la hegemonía de Rondna, lo que hizo que todos los clanes se unieran contra ellos y eliminaran a los miembros de su clan en una lucha fratricida que más tarde sería recordada como la Noche de las Represalias. En consecuencia, el clan de los revocadores fue por completo exterminado, y el único rastro de su poder que quedó en Gaerite fue en los sellos revocadores que Nandil y Maevios habían fabricado tiempo atrás, con lo que los Rondnos de otros clanes todavía podían forjar armas solares y anular el don de aquellos criminales que fuera necesario detener.
Tras eso y como repetir el proceso con cada uno de los clanes levantaría demasiadas sospechas, los sacerdotes empezaron a planear la caída de Rondna al sembrar entre los inferiores la idea de que estaban siendo esclavizados, que merecían tener vidas más dignas y que debían rebelarse para poder ser libres. Sin embargo, muchos inferiores eran fieles a los Rondnos, mientras que otros tenían mucho miedo y se sentían indefensos o vulnerables frente a los dones de los 8 clanes, por lo que la rebelión se fue gestando lentamente y en silencio. De forma paralela, Elacia y Zadwos nacieron en el clan de los divinos y de los fuertes respectivamente, pero aunque ambos tenían edades parecidas o idénticas, nunca fueron amigos, sino meros compañeros. Cuando crecieron, Zadwos se obsesionó con la muerte, deseó sobrevivir al paso del tiempo y, si podía, alcanzar la inmortalidad, lo que a su vez hizo que respetara profundamente a Maevios por ser el único Rondno que había pasado a la posteridad gracias a su leyenda. La espada Vainhold, que era la que había dado muerte al gran Behemoth, era tan grande y pesada que solo podía ser usada por miembros de su clan, quienes hasta ese momento se habían matado entre sí generación tras generación para poder hacerse con aquella arma, y como Zadwos adoraba a Maevios y creía que él había matado al gran Behemoth con Vainhold, pues se esforzó por desarrollar más su don natal hasta convertirse en uno de los fuertes más poderosos de Rondna, lo que le llevó a ser capaz de matar a la portadora de la espada y así convertirse en su propietario. No obstante, lo que eso provocó a su vez fue que el resto de miembros de su clan lo persiguieran para darle caza y vengarse, o hacerse a su vez con Vainhold, por lo que de entonces en adelante Zadwos tuvo que vivir con cuidado, siempre vigilando su espalda. Como adulto, Zadwos se convirtió en el amante de Ylvain, una perceptora, con quien engendró 2 hijos mellizos, una chica, Ilthad, y un chico, Ilwos. Pero la obsesión que sentía por la inmortalidad hizo que Ylvain, que era mucho más serena que él, se acabara separando de su compañía, por lo que Zadwos, perseguido por su propio clan y sin ningún vínculo en Rondna, inició una vida salvaje en las montañas, lejos de la ciudad. Por su parte, Elacia engendró 2 hijos, Elerion y Elthan. Sabemos que el segundo era vástago de su amante Arungir, un sacerdote, pero la narración en ningún momento nos indica si Elerion era también hijo de Arungir o no, porque a mí personalmente nunca me pareció un dato importante y nunca tuve nada claro al respecto. De modo que cada lector puede pensar aquí lo que prefiera, que Elerion era hijo de Arungir o que era hijo de algún otro Rondno desconocido. Por lo que hace a Nandil, ella nació en el seno del clan de los hechiceros una década más tarde que Elacia y Zadwos, por lo que todavía era bastante joven y no llegó a engendrar ningún hijo, aunque de todos modos se hizo muy amiga de Elacia y cabe recalcar que tenía un hermano, Neuno, con quien estaba muy unida. Por último, Lefna, que durante 300 años había estado en solitario vigilando la corona de Ainos, acabó cansándose de tan amarga tarea y decidió enterrarla, regresar a Rondna y descubrir cómo había cambiado todo haciéndose pasar por una inferior cualquiera. Sin embargo, la realidad es que, con los años, la corona fue desenterrada por algún animal o un cambio sísmico y acabó siendo engullida por una hidra que vivía en el interior de un gran lago. Así las cosas, el plan de los sacerdotes acabó tomando forma cuando, unas 3 décadas después del nacimiento de Elacia y Zadwos, los inferiores de Rondna se rebelaron masivamente, asesinaron a muchos Rondnos de improviso, saquearon los almacenes de armas, tomaron los barcos del puerto y huyeron hacia las costas occidentales de Gaerite. Lefna no participó en la matanza, aunque sí que ayudó a los inferiores a huir en los navíos, y de hecho partió con ellos, mientras que los sacerdotes no hicieron nada, sino que fingieron ser atacados como el resto de Rondnos para así poder seguir entre ellos sin levantar sospechas. Entre las numerosas víctimas que ocasionó tal alzamiento se encontraban Neuno, el hermano de Nandil, y Elthan, el segundo hijo de Elacia, lo que hizo que ambas pasaran a odiar inmensamente a los inferiores que se habían rebelado y desearan vengarse de ellos. Durante los meses posteriores, las matriarcas de los clanes llevaron a cabo diferentes planes para tratar de encontrar a los rebeldes, pero como los sacerdotes se mantuvieron en Rondna y tomaban partido en esos mismos planes, se lo contaban todo a los inferiores en secreto para que así ellos pudieran anticiparse y que los Rondnos no solo no pudieran encontrarlos, sino que a menudo cayeran en sus trampas y sus fuerzas de expedición fueran aniquiladas. Eso redujo a los Rondnos a la completa impotencia, porque no eran capaces de realizar ninguna acción exitosa contra los rebeldes, y además dudaban de ellos mismos, porque decían que había traidores entre ellos, pero no sabían quiénes eran. De forma independiente a la rebelión, los eruditos siguieron, como siempre, desarrollando más y más los dones Rondnos, lo que hizo que, apenas un año después, el clan de los hechiceros, gracias al estudio de los sellos revocadores de Nandil y Maevios, aprendiera a imbuir el poder en objetos solares, siendo la propia Nandil una de las hechiceras que aprendió ese mismo conjuro. Entonces Arungir, que como sacerdote su máxima prioridad era liberar al dios Sol, aprovechó el odio que Elacia sentía hacia los rebeldes y la confianza que le tenía por ser su amante para hablarle de la corona de Ainos, tergiversando la historia y contándole que era un artefacto que el dios Sol había entregado a Maevios antes del ataque de las bestias, que si conseguía encontrar obtendría suficiente poder como para realizar cualquier deseo que tuviera, incluido el de acabar con la rebelión. Creyendo en sus palabras, Elacia diseñó una brújula pensada para que, si Nandil la imbuía con el don del fuego gracias a su nuevo hechizo y la propia Elacia obraba un milagro, la aguja señalara hacia la ubicación de la corona.
Con la promesa de la venganza contra los rebeldes que habían matado a Neuno y Elzan, Elacia convenció a Nandil para que la ayudara, pero además necesitaban a un miembro del clan de los Perceptores para que les acompañara a realizar el viaje por las tierras salvajes de Gaerite, por lo que Elacia recurrió a Ylvain, quien aceptó acompañarlas con la idea de usar la corona para modificar la naturaleza de los dones rondos y hacer que los clanes fueran capaces de usar sus poderes sin tener que comer para ello la carne de las bestias. Bajo la excusa de que Arungir también quería vengar a Elzan, Elacia aceptó que él también fuera con ella. Pero el verdadero propósito del sacerdote era conseguir la corona para liberar a Ainos, y creía que no podría derrotar a las tres mujeres él solo, sino que necesitaba la ayuda de alguien que pudiera seguirlos desde la distancia sin que Ylvain le detectara, por lo que contactó con Zadvos, porque al haber sido durante años el amante de la Perceptora, él la conocía lo bastante bien como para camuflarse de ella, y Zadvos aceptó con la idea de usar la corona para conseguir la inmortalidad que durante toda su vida tanto había anhelado. Así pues, Nandil imbuyó la brújula de Elacia con el poder de Arungir y con Ylvain a la cabeza partieron de Rodna hacia el noreste de Gaerite en busca de la corona de Ainos mientras Zadvos iba tras ellos en secreto. Por el camino vivieron algunas aventuras hasta que, al acercarse cada vez más a la corona, la brújula acabó señalando hacia ella sin necesidad de que Elacia obrara ningún milagro, razón por la cual Arungir ya no las necesitaba para nada, sino que tan solo necesitaba la brújula, así que avisó a Zadvos para que las atacara de improviso cuando estuvieran más desgastadas por el uso de sus dones durante el viaje, y, juntos, el sacerdote y el fuerte consiguieron derrotarlas a las tres, drenaron sus poderes con un sello revocador que Zadvos había comprado en Rodna y las arrastraron con ellos durante el tramo final del viaje hasta llegar a un enorme lago, donde la brújula se volvió loca y estalló. Suponiendo que la corona estaba dentro del lago, Arungir se dispuso a secarlo para poder rastrearlo de una punta a otra, pero del interior de las aguas surgió una hidra que los atacó y que, aunque Zadvos la mató, resucitó con poderes multiplicados. Deduciendo entonces que la corona estaba en el estómago de la hidra, Zadvos la atravesó para que luego Arungir rematara a la bestia, pero al hacerlo el sacerdote aprovechó la guardia baja de su aliado para lanzarle un proyectil de fuego que lo matara y que así no se interpusiera entre él y la corona, algo que se evitó cuando Ylvain, que todavía albergaba sentimientos por el fuerte, se interpuso y murió en su lugar. Loco de ira, Zadvos se lanzó contra Arungir, pero demasiado tarde, porque el sacerdote tuvo tiempo de coger la corona y romperla antes de que su enemigo pudiera impedirlo. En aquel momento ocurrieron varias cosas. En primer lugar, Arungir absorbió todo el poder de Ainos y su cuerpo se carbonizó, convirtiéndose de hecho en el propio Ainos en persona, con la diferencia de que mantenía los recuerdos de ambos, tanto del sacerdote como del dios. En segundo lugar, como Ainos había estado durante 300 años encerrado en la corona, acumulando rabia y rencor al pensar continuamente en el momento en que había sido encarcelado, se liberó de golpe una onda expansiva que trasladó todo cuanto había en su interior 3 siglos atrás en el tiempo, tanto plantas como piedras e incluso a Elacia, Nandil, Zadvos y el cadáver de Ylvain. Arungir fue el único que no viajó al pasado, dado que se encontraba en el epicentro de la onda expansiva y el poder del dios Sol le había colmado por dentro, aunque aún así su cuerpo sí que se vio afectado y sus rasgos se traspasaron a los que Ainos tenía en el pasado. De este modo, Elacia, Nandil y Zadvos se encontraron de pronto en el pasado, donde volvió a ocurrir exactamente lo mismo que ya había ocurrido 3 siglos antes. Conocieron a Maevios, forjaron los sellos revocadores y lucharon contra las bestias que atacaron Rodna, perdiendo Zadvos su espada Vainhol al matar a Gran Behemoth, descubriendo que el dios Sol quería exterminar a los Rodnos y falleciendo Nandil al dar su vida para encerrarlo en la corona. Pero al hacerlo, como el poder que los había enviado y los mantenía en otro momento en el tiempo contra natura, fue de pronto erradicado, la onda expansiva que estalló los hizo regresar a la época a la que pertenecían, su presente, 300 años después, en el futuro. Deduciendo que Arungir había liberado a Ainos al romper la corona y que, por tanto, el dios Sol intentaría de nuevo atacar Rodna igual que había hecho en el pasado, Elacia y Zadvos, de vuelta a su época, informaron de todo a las matriarcas, quienes, además, comprendieron que todos los sacerdotes eran traidores, porque de la noche a la mañana desaparecieron de la ciudad, convocados por Ainos, quien, efectivamente, estaba reuniendo a todas las bestias que quedaban en Gaerite junto a los sacerdotes que tanto le veneraban y a los rebeldes que habían sido engañados por ellos para que, todos juntos, aniquilaran a los Rodnos de un plumazo. Como plan de prevención por si no eran capaces de resistir, las matriarcas decidieron que todos los barcos que tenían se hicieran a la mar con todos los niños de Rodna, mientras que los adultos se quedaban para luchar contra la extinción. Y así tuvo lugar una batalla final terrible en la que en efecto murieron todos o casi todos los Rodnos, pero antes de ser incinerado, Zadvos consiguió arrancarle un brazo a Ainos y quitarle algo de poder con su sello revocador, gracias a lo cual Elacia pudo consumir toda su vida para darle muerte al dios. Al fallecer Ainos, Levna perdió la inmortalidad que había conseguido y los poderes que tenía como sacerdotisa, convirtiéndose en una humana normal, y siguió a los barcos de los niños que habían huido por mar junto a los inferiores que no habían atacado Rodna con la idea de asentarse todos juntos en una nueva tierra.
Y eso fue lo que ocurrió. Las corrientes y la fortuna llevaron a los exiliados de Gaerite hasta una nueva tierra, y como no sabían exactamente lo que había ocurrido en su isla natal ni cómo regresar hasta allí, los niños y los pocos adultos que habían partido para defenderlos decidieron instalar su nuevo hogar en aquel lugar, conocido como Draenlar. Allí no había bestias de Ainos, por lo que los Rodnos perdieron definitivamente sus poderes e involucionaron, volviéndose todos humanos corrientes igual que los inferiores, sin que hubiera distinción entre unos y otros, por lo que los clanes se deshicieron y vivieron todos juntos, unidos como un único pueblo. Ahora bien, en Draenlar se toparon con otros humanos nativos de allí, quienes tenían sus propias tradiciones y costumbres y veneraban a su propia deidad, Ar, el dios de Draenlar. Al contrario que Ainos, a Ar nunca nadie le había visto encarnado ni había pruebas consistentes de su existencia, por lo que la fe que la población sentía hacia él variaba mucho según cada lugar y cada persona, y había quienes profesaban devoción hacia otras versiones suyas, como Er o Arane. Con tal de ser mejor recibidos y aceptados con rapidez, los exiliados de Gaerite no tardaron en adoptar las costumbres de la población nativa de Draenlar, y como eran una civilización más desarrollada, empezaron a compartir con sus nuevos vecinos toda clase de conocimiento, ya fuera bélico, arquitectónico, botánico o artístico, incluyendo registros de historia, que empezaron a tomarse en Draenlar entonces por primera vez. Entre los niños Rodnos que se habían salvado, Elerion, el hijo de Elacia, que era uno de los mayores, demostró poseer grandes dotes de liderazgo y cualidades como orador que le permitieron, con los años, convertirse en un hombre a quien el resto de exiliados se sentían dispuestos a seguir. Probablemente debido al gran rechazo que sentía hacia Ainos, Elerion volcó toda su fe en Ar, venerándolo por encima de cualquier otra cosa, hasta el punto que llegó a creer que era Ar quien los había guiado de Gaerite a Draenlar para que se fundieran con los nativos en un único y próspero pueblo, igual que habían hecho los Rodnos con los inferiores. Además, Elerion creyó que Ar lo había elegido a él en persona para que uniera a todas las tribus que habitaban la isla de forma dispersa, de modo que cambió su nombre, se hizo llamar Arodnus y recorrió Draenlar para intentar convencer a los nativos que debían dejar atrás los recelos y los miedos y unirse para formar, en conjunto, una sociedad compartida, avanzada y culta, que cartografiara el continente, levantara bellas ciudades y poblara la tierra de forma organizada para, en el futuro, expandirse y navegar más allá de sus costas, descubriendo así cuán ancho era el mundo, que otras criaturas lo habitaban y progresar tanto como fuera posible. Por desgracia, su ambición fue detenida por muchos de los nativos, que sospechaban de los Rodnos recién llegados y no veían con buenos ojos aquellos cambios con los que Arodnus soñaba. Frustrado, el hijo de Elacia comprendió que los nativos todavía eran demasiado barbáricos como para entender los beneficios de la magna idea que él proponía, y que por tanto debía obligarlos a que aceptaran la unificación de Draenlar, no porque él deseara gobernar o conquistarlos a todos, sino porque estaba convencido de que aquello era lo mejor para el porvenir de todos los pueblos, tanto nativos como exiliados, que ahora habitaban en el continente. Así pues, Arodnus levantó en armas a los Rodnos y empezó a someter por la fuerza a las tribus de Draenlar, pero, en cuanto fueron conscientes de la amenaza que él suponía, muchos de los nativos hicieron voto común y se aliaron para combatir contra aquellos extranjeros bajo el mando de un guerrero salvaje llamado Brewit. De este modo dio comienzo a la contienda que pasaría a la historia como la primera gran guerra de Draenlar, la cual, en esencia, enfrentó a Rodnos e inferiores contra las tribus nativas, y aunque los primeros estaban más desarrollados, los segundos eran más numerosos, por lo que al final culminó en una batalla colosal en la que los propios Arodnos y Brewit se encontraron cara a cara y se dieron muerte mutuamente. La batalla terminó, por tanto, en empate, lo que hizo que, tras las muertes simultáneas de sus dos líderes, los hombres y mujeres más cercanos a ellos, agotados tras la dureza de la guerra y el sufrimiento vivido, se reunieran para firmar la paz. Juntos, aquellos 10 caudillos dividieron Draenlar en 10 reinos, uno para cada uno de ellos, impidiendo así que continuaran las hostilidades y permitiendo que cada habitante se instalara allí donde quisiera, sin importar cuál era su origen. Los 10 reinos resultantes fueron Altain, Volquia, Denazos, Esalerriche, Heishran, Kando, Lénoda, Solencia, Tarde y Berlam, mientras que de sus primeros caudillos, yo, como autor, hasta la fecha solo he puesto nombre a 4 de ellos. El primer rey de Altain fue Bredat, el hijo de Brewit, la primera reina de Esalerriche fue Arlene la profetisa, que se casó con Orroa el Fuerte, un amigo de Brewit, el primer rey de Tarde fue Chareler el Grande, cuyo verdadero nombre era Cangloth y había sido el inferior personal de Elerion en Rodna, por lo que era, además, su mejor amigo, mientras que el propio Elerion o Arodnus se había casado con Ilthad, la hija de Ilvain y Zadwos, de modo que ella fue quien gobernó como primera reina de Solencia, para que, años después, lo fuera el hijo que había tenido con Arodnus, cuyo nombre nunca he llegado a decidir.
Sin contar a Elerion, Ilthad y Kangloth, tan solo hay otros 3 Rodnos que huyeron de Gaerite y cuyos nombres son mencionados en la Edad del Sol. Dalion, un adulto que fue enviado para proteger a los niños de Rodna, Ilvos, el mellizo de Ilthad, y Lefna, la primera suma sacerdotisa. De Dalion se nos indica que luchó junto a Elerion en la primera guerra y que luego su hijo Dalthad se instaló en Altain, bajo las órdenes del rey Bredat, donde fundó el feudo de Thadet. De Ilvos no se dice nada concreto, pero sé que en algún momento él o uno de sus descendientes se asentaron en Lénoda. Mientras que de Lefna no solo no se dice nada más, sino que yo nunca he pensado nada para ella, así que puede ser que para el final de la guerra estuviera muerta, o que fuera otra de los 10 caudillos que firmaron la paz y gobernó uno de los otros reinos, o que simplemente estuviera viva y nunca volviera a hacer nada de importancia. Aunque tanto Rodnos como nativos se mezclaron a lo largo de los 10 reinos, había lugares donde la población estaba claramente más representada por un grupo u otro, lo que hizo que se generara la división artificial de reinos con más Rodnos, que eran Solensia, Lénoda, Tarde y Denazos, y reinos con más nativos, que eran el resto. Étnicamente hablando eran muy fáciles de distinguir, porque los de ascendencia Rodna tenían piel y cabellos claros, mientras que los nativos tenían piel y cabellos oscuros, si bien con el paso de los siglos hubo tantas mezclas que, a la larga, había pocas discriminaciones raciales. Como los Rodnos habían llegado a Draenlar con más conocimiento que los nativos y, además, después de la primera guerra, Solensia fue el reino donde se instalaron más Rodnos, añadido al hecho de que sus reyes eran los descendientes directos de Aronnus e Ilthad, con el paso de los siglos, Solensia adquirió más y más relevancia en comparación con el resto de reinos, lo que los llevó a que, casi 400 años después de la llegada de los exiliados de Gaerite, Solensia, considerado el reino más poderoso, se alzara por encima de todos los demás con la intención de crear un imperio. Eso hizo que estallara la segunda gran guerra de Draenlar, en la que los 10 reinos se vieron involucrados por primera vez desde tiempos de Aronnus y Brewit, aunque desgraciadamente como autor nunca he desarrollado mucho esta guerra, porque nunca me ha interesado demasiado, y lo único relevante a tener aquí en cuenta es que Solensia acabó siendo derrotada por una alianza formada entre Altain y Tarde. Como consecuencia, Solensia se hundió, pero Altain y Tarde tuvieron un auge increíble y se instauraron como los reinos más poderosos de Draenlar, lo que los acabó llevando a convertirse en los mayores rivales, propiciando que, un siglo después, Tarde se convirtiera en una gran potencia cuando su rey, Sodeler, se casó con la princesa Arsha de Heshran, lo que hizo que estallara la tercera gran guerra de Draenlar. Aquella guerra fue devastadora y sumió a los 10 reinos en el caos. Hubo incontables muertes, miles de familias quedaron mutiladas, pueblos enteros fueron destruidos, por doquier hubo propiedades saqueadas o devastadas y en todas partes se sucedieron escaramuzas, traiciones y asesinatos. Y en medio de toda aquella desolación, un niño descubrió de pronto lo que era el sufrimiento más atroz, y ese niño se llamaba Arthodias. Arthodias era un miembro de tercera o cuarta generación de la familia real de Solensia, es decir, era un descendiente de Aronnus e Ilthad, aunque se encontraba bastante relegado de la línea de sucesión. Por alguna razón que nunca he llegado a pensar, Arthodias se vio terriblemente afectado por la guerra. Supongo que el pueblo donde vivía fue atacado y presenció cómo sus padres, amigos y siervos morían delante de él, y luego pudo ser tomado como rehén y vivir una pesadilla como esclavo hasta que lo rescataron o la guerra terminó. No estoy seguro, pero la cuestión es que Arthodias sufrió sobremanera debido a las consecuencias de la tercera guerra. La educación e instrucción aristocrática que su familia le procuró le volvieron un hombre increíblemente culto, que además era por naturaleza muy inteligente, lo que le hizo comprender años después que algo no estaba bien en Draenlar, porque sus habitantes llevaban 5 siglos sin progresar, siempre compitiendo entre sí, malgastando recursos y esfuerzos en reparar todo cuanto las guerras destruían, para luego volver a enfrentarse en nuevas contiendas carentes de sentido, siempre mermando a la población, que a pesar del tiempo transcurrido no había sido capaz de aumentar mucho debido a la gran cantidad de conflictos que brotaban de la nada y la falta de dinero que aquello comportaba para invertir en culturizar a las clases más pobres, investigar en medicina para poder detener las enfermedades más contagiosas y mejorar en todos los oficios conocidos, desde la agricultura hasta el arte de la navegación. Arthodias se veía reflejado en Aronnus, su ancestro, porque compartía la misma inquietud que él. Deseaba un futuro más próspero para Draenlar, un futuro en el que no hubiera que temer por los celos o las rencillas entre compatriotas, sino que estuvieran todos unidos en un único pueblo y pudieran surcar los mares, explorar qué otras islas o continentes había en el mundo, descubrir todos los secretos que se ocultaban más allá del horizonte y quizá incluso regresar a Gaerite para poder recuperar los poderes Rodnos que sus ancestros una vez habían tenido.
Así surgió en Arthodias el mismo sueño que antaño hubiera tenido Arodnus, el de unificar Draenlar en un único y todopoderoso reino. Ahora bien, Arthodias se daba cuenta que su ídolo había cometido un error, porque Arodnus había intentado someter a los habitantes de Draenlar a la fuerza, y Arthodias comprendía que aquello nunca funcionaría, porque los humanos siempre se rebelarían contra cualquier cosa que alguien intentara imponerles, así que debía conseguir que los habitantes de Draenlar aceptaran la unificación por voluntad propia, no porque él los obligara, sino porque ellos lo desearan. Pero, ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía conseguir que 10 reinos que durante 500 años habían vivido por separado ahora aceptaran de pronto unirse en uno solo? Y no solo debían unirse, sino que además debía alzarse él en persona como líder indiscutible de la Draenlar unificada, porque solo él sabía qué era lo mejor para el futuro de su continente. Sabía además que los primeros años tras la unificación serían difíciles y tumultuosos hasta que pudiera haber estabilidad, y no confiaba en nadie más que en sí mismo para llevar a cabo tan titánico proyecto. Y así, pensando, al final se le ocurrió que la única forma en la que podría manipular a la población entera de Draenlar según lo que a él le convenía sería con una nueva gran guerra continental en la que podría aprovechar el caos para eliminar a todos sus enemigos, desbaratar todas las jerarquías de gobierno y alzarse como el salvador a ojos de todos los reinos, procurando al mismo tiempo que nadie se diera cuenta que todo formaba parte de un plan maestro urdido por él mismo. Ahora bien, Arthodias supo de inmediato que le sería imposible llevar a cabo semejante plan en solitario, sino que necesitaba aliados, agentes repartidos por toda Draenlar para que le ayudaran en diferentes tareas según le interesara, teniendo en cuenta las características de cada uno de los 10 reinos. Por ello empezó a contactar poco a poco con hombres y mujeres que manejaban cierto grado de poder en cada reino, aprovechando las ambiciones o deseos personales que tenían cada uno de ellos para convencerlos con promesas o sobornarlos con oro a cambio de su lealtad. Así, Arthodias fue tejiendo hilos y alianzas hasta acabar fundando una hermandad que llamó la Sombra de Draenlar, cuyos miembros estaban esparcidos por todo el continente, de modo que solo él conocía la identidad de todos ellos, aunque les dio unos anillos particulares para que pudieran reconocerse entre sí en caso de apuro en un momento dado. Con tal que todo cuanto planeaban se mantuviera siempre en secreto, Arthodias empezó a usar apodos o nombres en clave para cada una de las cartas o documentos que se enviaban entre sí, y como, al igual que Arodnus en su momento, él creía que estaba siguiendo la voluntad de Ar. Todos esos nombres tenían un aire religioso, siendo el elegido de Ar el título que Arthodias se dio a sí mismo. No obstante, no todos conocían sus verdaderas intenciones, sino al contrario. Arthodias usó a la mayoría de sus aliados para fomentar el caos en sus respectivas regiones, a pequeña escala, para que se fueran acumulando acciones negativas que, al final, acabarán desencadenando en una gran guerra absoluta por toda Draenlar, y solo unos pocos escogidos, aquellos que eran de su máxima confianza, sabían en realidad que su intención final era unificar el continente y convertirse en el rey del Nuevo Mundo. De la época en la que Arthodias era adulto conocemos los reyes de 7 de los 10 reinos, que son Oleriot en Altheim, Aslit en Volkia, Holt en Heisran, Bareldon en Lénoda, Lunizia en Solencia, Arneler en Tarde y Tuna en Verlam. Los reyes o gobernadores del momento de Denazos, Esale, Riche y Kando no aparecen en ninguna narración simplemente porque cuando escribí los libros todavía no había necesitado hablar de ellos, así que no llegué a pensar sus nombres, aunque por supuesto cada uno de ellos tenía un líder concreto, igual que había sido siempre desde los últimos 500 años. Para cada uno de estos reinos, Arthodias trazó un plan concreto dependiendo de las tradiciones y la situación exactas para que las familias que ostentaban el gobierno cayeran y en su lugar él pudiera hacerse con el poder. Por ejemplo, en el caso de Solencia, como Arthodias ya tenía sangre real, lo único que debía hacer era asegurarse que todos los parientes que se encontraban entre él y el trono fallecieran durante la guerra que estaba por venir, después de lo cual él se convertiría en el legítimo rey del reino. Por lo que hace a Altheim, el rey Oleriot tenía una medio hermana más joven, la princesa Laeret, que había sido desposada por Conlid, un viejo amigo de su padre que casi la triplicaba en edad, y Arthodias sedujo a Laeret, se convirtió en su amante y la convenció del plan que tenía entre manos, con la intención de que, durante la futura guerra, tanto Oleriot como sus dos hijos y Conlid también murieran, de modo que Laeret estaría libre para casarse con él, y como ella sería la heredera del trono de Altheim, su matrimonio uniría ese reino con el de Solencia, convirtiendo a Laeret en la reina de Draenlar unificada. Estos eran los dos casos más fáciles, porque ambos tronos se podían conseguir meramente por herencia. Los otros 8 reinos, en cambio, serían mucho más difíciles, porque ninguno se podía heredar, sino que todos debían ser manipulados. En particular, en Lénoda, su hombre de mayor confianza era un aristócrata de alta alcurnia que formaba parte del consejo real del rey Bareldon y que se llamaba Thodengel. Thodengel veía en Arthodias a un hombre capaz de todo, decidido, hábil, ingenioso y con recursos, alguien que podía doblegar el mundo a su voluntad, y como compartía su visión deficitaria sobre los 10 reinos de Draenlar, accedió a ayudarlo genuinamente, sin esperar nada a cambio, salvo quizá un lugar a su lado cuando todo hubiera terminado.
En Lénoda, lo que Arzodias planeó fue que estallara una guerra civil que escapara del control del rey Bareldon para sumir a todos sus habitantes en la desolación más absoluta y que así acabaran repudiando a sus propios líderes, para que luego llegara Arzodias como un bálsamo, un gran pacificador que les otorgaría comida, ropa y seguridad, dejaría hombres para ayudar a reconstruir el reino y así ellos mismos le pedirían que asumiera su propio gobierno. Debido a ello, la misión que Arzodias se encargó a Zodengel fue que sobornara, engañara o convenciera en secreto a suficientes señores feudales de Lénoda para que, en conjunto, levantaran un ejército lo bastante grande como para amenazar al rey Bareldon y que estallara una guerra civil. Y Zodengel así lo hizo, aunque con la mala fortuna de que otro aristócrata de Lénoda, llamado Narenwall, se enteró de los encuentros secretos que Zodengel mantuvo con los señores feudales y envió a un espía, Galorey, para que investigara el asunto. Debido a ello, Galorey acabó descubriendo que Zodengel estaba planeando una guerra civil y quiso avisar a Narenwall, pero Zodengel se anticipó y mandó asesinarlos a ambos antes de que su secreto empezara a circular. Pero Zodengel no tuvo en cuenta que en la guardia personal de Narenwall se encontraba Aelzad de Arvenios. Aelzad descendía de Ilvos, el mellizo de Ilzad, hijo de Ylvain y Zadvos, por lo que estaba emparentado con Arzodias de forma muy lejana, y es por eso que he dicho antes que Ilvos o uno de sus descendientes se asentó en algún momento en Lénoda, aunque a diferencia de la familia de Ilzad, que eran reyes de Solencia, Aelzad nació en una familia de baja extracción en Arvenios. Desde niño había sido un loco por la sangre que vivía tan solo para luchar y que no tenía grandes aspiraciones en la vida más allá de perfeccionar su destreza marcial, así que se había alistado al ejército de Lénoda tan pronto como había alcanzado la edad mínima, y una vez allí lo habían seleccionado entre los reclutas más jóvenes y prometedores y le habían hecho ingresar en una unidad de élite conocida como la Orden Infernal, o más comúnmente, los Infernales. Allí Aelzad fue sometido a entrenamientos durísimos y practicó a diario con los mejores guerreros del reino hasta convertirse en un infernal de pleno derecho, si bien la relación que tenía con sus compañeros era nefasta. En las novelas nunca di muchos detalles sobre ello y lo cierto es que me habría gustado escribir una precuela, aunque fuera corta, sobre la experiencia que vivió Aelzad con los infernales, pero bueno, supongo que esta será una de esas cosas que quedarán a medias para siempre. La cuestión aquí es que Aelzad estuvo con los infernales unos cuantos años, por lo que se volvió un guerrero fuera de lo común, y un tiempo después ingresó en la guardia personal del señor Narenwall, a quien simplemente debía escoltar por las calles y vigilar su casa con aburrimiento, porque nunca ocurría nada fuera de lo ordinario. Hasta el día en que Narenwall se reunió con Galorey, Vala, que era la líder de la guardia, traicionó a su señor y lo mató siguiendo las órdenes de Baelira, quien a su vez seguía las órdenes de Zodengel, por lo que Aelzad, que pese a ser un guerrero letal era un completo ignorante, se vio involucrado de casualidad en la conspiración de Arzodias. Vala intentó matarlo también a él, pero Aelzad sobrevivió y fue capturado. Entonces, Zodengel usó su influencia en el Consejo Real para ejercer como juez del caso, manipulándolo todo para que Aelzad fuera condenado culpable en lugar de Vala, lo que obligó al antiguo infernal a huir de Arvenios como un mísero fugitivo para intentar salvar la vida. Aelzad lo perdió todo por el camino, tanto sus posesiones como la gente a quien amaba, lo que le dejó al borde de la desesperación y la locura, pero al final se sobrepuso al entender que nunca estaría completamente solo, sino que siempre se tendría a sí mismo, y tomó la decisión de vengar a Narenwall a toda costa, por lo que regresó a su ciudad, mató a Vala, a Baelira y a Zodengel, dejando un reguero de tal cantidad de sangre detrás de sí que sus actos pasaron a ser popularmente conocidos como los actos del demonio de Arvenios. Sin embargo, no llegó a descubrir que Arzodias estaba detrás de todo, sino que tan solo tomó como trofeos de su victoria un anillo de cada una de sus 3 víctimas y se fue de Lénoda, donde ya no le quedaba nada, para instalarse en Altain, donde dejó su vida de guerrero y se convirtió en un monje de Ar. Aquello frustró los planes de Arzodias con respecto a Lénoda, porque sin Zodengel ahora no tenía a nadie que pudiera preparar para él una guerra civil, y además temía al demonio de Arvenios, pero tampoco podía hacer nada para cazarlo, porque nadie sabía cuál era su verdadera identidad. Y por si todo esto no fuera suficiente, Aelzad no fue el único que estorbó sus planes, porque en Volkia surgió un enemigo todavía más terrible, la daga de Svalfik. Siempre tendré mucho cariño por Aelzad porque él fue el protagonista de mi primer libro publicado, pero Lif es mi personaje favorito de la saga porque es absurdamente perfecta. Es lista, culta, valiente, habla todos los idiomas, piensa rápido, deduce, sabe de todo, es ágil, buena con el hacha, buena con la espada y buena con el arco. Es como Arzodias, solo que ella no sería capaz de asolar Draenlar con una gran guerra, ni siquiera para conseguir un futuro mejor. Igual que me habría gustado escribir una precuela de Aelzad con los infernales, la verdad es que también me habría gustado escribir una precuela sobre el origen de Lif, algo que a estas alturas tampoco será ya nunca, pero bueno. Lo único que realmente llegué a pensar era que Lif era la hermana pequeña de la reina Ashley de Volkia, o si no, una niña de la calle que Ashley había adoptado, cuidado y educado como si fuera su hermana pequeña. Debido a su curiosidad y su inteligencia innata, Lif aprendió de todo, pero en algún momento, ya como adulta, descubrió en una región llamada Svalfik a uno de los agentes que Arzodias tenía en Volkia,
historia, cuyo nombre nunca he llegado a pensar. Al igual que Zodengel en Lénoda, este hombre tenía la misión de preparar Volquia para la llegada de Arthodias, pero como en su reino se regían por una monarquía electiva, no hereditaria, donde se escogía cada nuevo rey tras la muerte del que hubiera habido antes, su intención era conseguir la influencia suficiente para manipular las elecciones cuando Aslid muriera después de la guerra y convencer a las familias necesarias de la aristocracia para que escogieran como rey a un extranjero, Arthodias, para que actuara como mediador y evitara así que la inestabilidad del trono no hereditario colmara el reino todavía con más caos en la época de crisis que vendría durante la postguerra. Por fortuna, Lif desbarató esos planes y al interrogar a ese hombre descubrió la existencia de la sombra de Draenlar, por lo que, después de matarlo, se ofreció a la reina Aslid como voluntaria para llevar a cabo la dura tarea de localizar, perseguir y ejecutar a todos los miembros de aquella hermandad secreta. Aslid aceptó e hizo correr el rumor de que la daga de Svalfik era un proscrito, dando así cierta libertad a Lif para que actuara por su cuenta, quien partió de viaje y envió informes constantes a su reina de sus descubrimientos, además de apoyarse a menudo con enviados de Volquia repartidos por Draenlar que tenían orden de ayudarla en lo que necesitara. Siguiendo las pistas que había encontrado de su víctima en Svalfik, Lif recorrió los reinos en solitario hasta llegar a cazar a 8 miembros de la sombra de Draenlar, aunque, como todos ellos usaban nombres en clave, nunca llegó a dar con el nombre de Arthodias, sino tan solo con su título, el elegido de Ar, cuya identidad real le era desconocida. Evidentemente, la caída de tantos aliados ponía trabas a los planes de Arthodias, pero él decidió ponerlos en marcha igualmente, confiando que en el caos resultante sería capaz de ganar el control de, por lo menos, suficientes reinos como para que el resto se prestaran a su voluntad. Hacía un tiempo que había hecho estallar la guerra entre Volquia y Heishran, y ahora Solencia y Lénoda enviarían tropas hacia allí, mientras que en Verlam se preparaban también para intervenir, y sus lacayos en Altain, los señores Belthan y Helfwig, debían provocar la guerra contra el rey Arneler de Tarde. Y aquí es donde interviene el feudo de Thadet, cuya familia descendía del rodno Dalion. Al matar al octavo miembro de la sombra de Draenlar, Lif se quedó sin pistas para continuar, de modo que decidió ayudar a un amigo que había hecho por el camino, Arthed, a vengarse de su tío Belthan, el señor de Thadet, descubriendo en el proceso que en realidad Belthan también pertenecía a la sombra de Draenlar. Al mismo tiempo, Belthan visitó el templo de Ar en el que se encontraba Aelzad, y él vio en su mano un anillo casi idéntico al que le había arrebatado a Zodengel, por lo que pensó que quizá Belthan era su aliado, lo que le hizo viajar también a Thadet para preguntarle directamente. En consecuencia, tanto Lif como Aelzad fueron capturados por Belthan, permitiendo que ambos coincidieran en las mazmorras de su castillo, donde acabaron compartiendo toda la información que poseían y se hicieron amigos. Por diferentes razones, Belthan averiguó que ella era la daga de Svalfik y que él era el demonio de Armenios, los únicos 2 habitantes de Draenlar que habían asesinado a miembros de su hermandad, por lo que se lo comunicó a Arthodias, quien en aquel momento se encontraba en la ciudad de Saefit y le pidió que le enviara a ambos prisioneros para que él pudiera interrogarlos. Así pues, Belthan les envió hacia allí, pero como en Saefit también estaba el rey Oleriot, todos, tanto los guardias como los prisioneros, creían que sería el rey quien quería interrogar a Lif y a Aelzad, cuando en realidad Arthodias o la princesa Laeret habían convencido al rey para que no tomara cartas en el asunto y los dejara a ambos al cuidado de Arthodias. No obstante, mientras eran transportados hacia Saefit, Arthed y su primo segundo Galwin los liberaron, y luego, todos juntos, consiguieron derrotar a Belthan, Helfwig y sus hijos, aunque Arthed también falleció, por lo que Galwin se convirtió en el señor de Thadet. Pero sus acciones no pudieron evitar que los hombres de Belthan asesinaran a los emisarios de Tarde, por lo que el rey Arneler, cansado de las provocaciones constantes, respondió matando a todas las personas de Altain que residían en su corte y declarando la guerra al rey Oleriot, tal y como Arthodias quería. En este punto es donde terminaba mi segundo libro y donde debería empezar el siguiente y último, que es el que nunca escribiré y la razón por la que he decidido hacer este vídeo. Ese libro debía ser titulado El elegido de Ar y debía empezar con Galwin, Lif, Aelzad y los soldados y mercenarios de Thadet, entre ellos Awan, Effit y Kath, encontrándose con el resto de fuerzas de Altain convocadas por el rey Oleriot para hacer frente al ejército de Tarde liderado por el rey Arneler. Entonces tendría lugar una batalla colosal en la que quizá intervendrían también las huestes de Berlan con el rey Tuna, no estoy seguro, pero en cualquier caso, tanto el rey Oleriot como el rey Arneler debían morir durante la batalla. Por lo que hace a nuestros protagonistas, Effit también moriría, aunque no Galwin, Awan, Lif o Aelzad, al menos no todavía. La verdad es que no tenía claro lo que ocurriría después de la batalla a nivel global, es decir, no llegué a pensar quién obtendría la victoria o qué harían los ejércitos sin sus respectivos reyes para liderarlos, porque la trama debía centrarse en Lif y Aelzad persiguiendo a los miembros de la sombra de Draenlar.
Al final del libro anterior, las únicas pistas que tenían era que quizá Oleriot, Arneler o el mentor mayor de Ar formaban parte de la sombra de Draenlar, pero como los dos reyes habían fallecido durante la batalla, Lif y Aelzad comprenderían que ninguno de ellos dos podía ser el elegido de Ar, y entonces partirían al sur, a Solencia, en busca del mentor mayor de Ar, mientras que Galwin y Awan se quedarían atrás, con el ejército de Altain. Así, la narración seguiría el viaje de Lif y Aelzad hasta Solencia, donde descubrirían que el mentor mayor no se encontraba allí, sino que había ido a Volkia y Heishran acompañando a las tropas del reino y a las de Lénoda, que habían enviado allí precisamente a los infernales. Por tanto, Lif y Aelzad tomarían un barco que los llevaría hasta Volkia, donde, ya que no llegué a escribir una precuela de ninguno de los dos, primero se descubriría todo el pasado de Lif y su relación con la reina Aslit, y luego Aelzad se encontraría finalmente con los infernales, se explicaría la historia de lo que ocurrió con ellos y los enfrentaría, derrotándolos a todos o sacrificándose para ganar tiempo luchando contra ellos. Más allá de todo esto, no tenía mucho pensado, salvo algunas pinceladas generales que os daré a continuación. De forma paralela a lo que ocurriera en el oeste, el resto de reinos se habrían visto arrastrados a la guerra y Arthodias aprovecharía que los mejores guerreros de Verlam habrían caído durante las múltiples batallas para retar a su rey y asesinarlo en un duelo singular, lo que haría que los hombres de Verlam, que tenían tradiciones barbáricas y se regían simplemente por la ley del más fuerte, se vieran obligados a seguirle. Además, Arthodias heredaría la corona de Solencia y así, poco a poco, iría ganando control de varios reinos, lo que acabaría haciendo que Lif, Aelzad o Galwin sospecharan directamente de él, no necesariamente porque alguna pista los llevara hasta él, sino porque a lo mejor ellos mismos verían que Arthodias se iba alzando con más y más poder. Hasta que al final habría una macro batalla gigante, o quizá no, quizá simplemente irían a buscarlo en su propio castillo, y Lif, Aelzad o Galwin descubrirían la verdad y uno de ellos, o los tres juntos, acabarían matando a Arthodias. La princesa Laered supongo que también moriría en algún momento y pensaba que entonces, como heredero de Altain, surgiría Hallar de Glowaster, un personaje que apareció mencionado un par de veces en el torneo de Belfulch de mi segundo libro, mientras que en cada uno de los otros reinos se mantendría un rey diferente, tal y como había sido siempre, y así el sueño de Arthodias moriría con él. Como veis, la realidad es que no llegué a pensarlo todo. La idea era que la cuarta guerra de Draenlar había estallado, de modo que toda la narración estaría plagada de víctimas, refugiados, ruina y demás. Por lo que hace a los protagonistas, tampoco tengo claro quién debía morir. A Aelzad lo llevo en mi corazón por ser mi primer personaje, pero es el que más a menudo he pensado en matar, quizá contra los infernales o quizá contra Arthodias, aunque al mismo tiempo me planteaba también salvarlo solamente porque me daba pena matarlo. Lif es el mejor personaje, pero su razón de ser desaparecería con la muerte de Arthodias, por lo que puede que también la hubiera matado. Mientras que Galwin es el ideal de buena persona y es el que tiene la vida más hecha, con esposa, hijos y castillo, pero quizá por eso mismo también lo hubiera acabado matando. Así que en conclusión, no sé cuál de los tres habría muerto y pudiera ser que incluso los hubiera matado a los tres, y lo único que tengo clarísimo, el único que sé que no iba a matar es Awan, el mejor amigo de Galwin. Awan iba a sobrevivir sí o sí, pasara lo que pasara. Pero todo esto que os he contado hasta ahora no es lo que yo tenía planeado en un origen, sino que hace años, cuando escribía El demonio de Arvenios, tenía la idea de dedicar toda mi vida a contar historias de Draenlar, a que el plan de Arthodias se fuera desenredando muy lentamente a lo largo de diferentes novelas que tendrían lugar en diferentes reinos y con diferentes personajes, apenas relacionados entre sí más allá de alguna referencia pasajera, e incluso escribiendo alguna precuela, como he dicho antes, para que al final acabara estallando la Cuarta Guerra y aparecían todos juntos en un libro más largo de lo normal, en el que se definiría el destino del continente. E incluso después de eso pensaba continuar, pasando a la siguiente generación, con los hijos e hijas, como Galwen, por ejemplo, como protagonista, quienes tal vez acabarían surcando los mares y regresando a Caera, y donde recuperarían parte de sus poderes, o descubrirían otras tierras en las que habría otro tipo de magia y de criaturas fantásticas. Pero cuando publiqué mi primer libro, me di una hostia contra la realidad. Descubrí que había muchas cosas del mundillo editorial que no me gustaban. La crítica recurrente que me llegó siempre de que lo que yo había escrito no era fantasía me afectó mucho más de la cuenta. El decrecimiento de las ventas en cada uno de mis libros me desmotivó sobremanera. Y por si todo esto no fuera suficiente, el género fantástico en sí mismo me atrae menos por cada año que pasa. Y eso no quita que a mí me gusta escribir y que ahora mismo si releo mis propios libros me encantan. Y al hacerlo continuamente recuerdo de dónde venía tal nombre, o de dónde surgió tal idea, o por qué usé una frase concreta en lugar de otra. En especial me encanta el tercer libro, creo que es increíblemente bueno. Y cuando releo los otros dos, aunque no me parezcan tan buenos, sin duda me surgen ganas de volver a escribir sobre estos personajes y de continuar sus historias. Pero a la vez que pienso eso también me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué seguir?
¿Para qué dedicar meses o años de trabajo que nadie puede entender y que es constante y agotarme mentalmente a cambio de nada? Así que, bueno, veo prácticamente imposible que alguna vez en mi vida vuelva a escribir algo de fantasía o algo relacionado con Draenlar o Aerite, y aunque hace relativamente poco también os dije que pensaba escribir novela histórica, lo cierto es que no lo estoy haciendo y no sé si lo voy a hacer. Y es por eso que quería hacer este vídeo, para que los que habéis leído mis libros sepáis cómo debía concluir esta historia, y para que el trabajo que yo mismo he hecho durante los últimos 17 años de mi vida no quede en nada. Así que, en cualquier caso, muchas gracias a todos y todas por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha quedado alguna duda, escribidla en comentarios porque intentaré leerlos todos e intentaré responderos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.